Gracias, doctor. Y yo me voy a poner mi timer también por si acaso me involucro mucho, ¿verdad? Y pierdo track del tiempo. Pero gracias por la invitación a la doctora. Usted no sabe lo agradecida que yo le estoy por haber hecho todo el esfuerzo para organizar esta actividad y poder llevar toda esta información a quien tiene que saber, ¿verdad? Así que yo me voy a enfocar hoy en introducirles, ¿verdad?, los conceptos básicos de lo que es medicina de viajeros, hablar un poquito de la epidemiología de la malaria en Puerto Rico, específicamente en los pasados 5 años y medio. No me voy a ir a toda la historia, eso se lo dejo al doctor Rigao, zapatero a su zapato, y les voy a hablar de las medidas de prevención contra la malaria, algunas de las cuales ya han discutido en el día de hoy. Así que, nuevamente, entrando en lo que es medicina de viajero, es un concepto que nosotros pensamos que es nuevo, pero no, porque nuevamente, haciéndole honor al doctor Rigao, sabemos que en la época, que es historiador, no porque, ¿verdad?, pero en la época de Alejandro Magno ya se introducían, ¿verdad?, estos conceptos de cómo yo prevengo enfermedades cuando voy a otro lugar. Incluso en la época donde se estaba explorando el mundo, ¿verdad?, y habían estos viajes transatlánticos extendidos, se llevaban productos que no sabían exactamente por qué, pero funcionaban contra el escorbuto, ¿verdad? Ya estaban pensando en productos con vitamina C, reducían los casos de escorbuto. Y ciertamente en estos pasados últimos años hemos visto, ¿verdad?, cómo se ha ido modificando el concepto de lo que es la medicina de viajeros y los retos que está enfrentando esta nueva modalidad de medicina, donde la meta es mantener al viajero saludable y también vivo, ¿verdad? Porque desafortunadamente tenemos ocasiones donde los viajeros fallecen, ya sea durante su viaje o al regresar. Y entre los retos que hemos encontrado, como vemos, o sea, hay muchos más viajes internacionales. A cada rato en el periódico ustedes han visto todos los especiales que aparecen, el Baratex, vete a viajar a tal lugar. La velocidad con que se está dando, ¿verdad? Lo rápido que tú puedes estar aquí y en menos de 24 horas estás en el otro lado del mundo, ¿verdad? Ya no estamos hablando de viajes prolongados donde la persona quizás desarrolle la enfermedad en un espacio contenido como sería un barco y pues hasta ahí llegó y se contagia todo lo que está en el barco y después, ¿verdad?, los demás estamos a salvo. Y el alcance geográfico. Estamos llegando a muchos sitios donde antes no llegábamos. Además de eso, sabemos que dentro de una misma región, como bien mencionó el doctor Carter, podemos tener áreas que sí presentan esa enfermedad, pero otras no. Sé que sabemos que tenemos que tener bien claro hacia dónde vamos. Y anualmente se habla de unos 50 millones de viajeros de los países industrializados a estas regiones tropicales o subtropicales. Nuevamente, nosotros estamos en el trópico, pero eso no nos exime. Y sabemos, como bien mencionó la doctora Otero, que son muy pocas las personas que quizás consultan, ¿verdad?, e incluyen esa consulta al médico, esa consulta de viajero cuando están planificando sus viajes. Y cuando hablamos de medicina de viajero, tenemos que entender que esto es un espectro amplio, ¿verdad? Como dicen en inglés, un continuum de cuidado del viajero. Y envuelve 3 partes muy importantes. La consulta previaje, ¿verdad?, donde hablamos de medicina preventiva, que a todos nos gusta y muy poca gente le hace caso. Hablamos de la salud durante el viaje, ¿verdad?, esos planes de contingencia, qué hago si me enfermo, cómo yo planifico, nuevamente teniendo en consideración estas poblaciones especiales, qué medidas adicionales tienen que tomar si desarrollan enfermedad, y la que muchas veces olvidamos, que es el componente del postviaje. Una vez ya tú regresas, si tú desarrollas alguna condición, alguna enfermedad, algún síntoma, sí haces la consulta a tu médico y entonces cuál sería el tratamiento, medicamento adecuado. Es muy importante recordar que esta consulta de previaje, lo ideal en un mundo utópico es que se haga de 4 hasta 6 semanas antes del viaje. No es que no la hagas si lo que te faltan son 2 días, pero el momento ideal para hacerla es hasta a veces un mes antes de tu partir.
Y esa evaluación previaje, que nuevamente volvemos, ideal, quiero que se lo lleven de aquí bien clarito y se lo siembren en su cerebro, ¿verdad? Esa evaluación previaje tiene dentro de sí, ¿verdad?, unos componentes, como es establecer cuál es la salud general de ese viajero, ¿verdad?, condiciones preexistentes y su historial de inmunización. Además de eso, aunque usted no lo crea, usted tiene que hacer un análisis del itinerario del viajero. Usted tiene que saber a dónde va, cuándo, qué va a hacer, qué época, qué tipo de actividad, porque no es quizás lo mismo hablar de que usted va a ir en una época lluviosa cuando usted sabe que hay mayor cantidad de vectores que si usted va a ir en una época seca, ¿verdad? ¿Qué tipo de actividad va a hacer? Usted va a hacer, ¿verdad?, turismo, va a estar con sus familiares, o usted se va a ir hiking por la montaña, usted se va a tirar, se va a meter en cuevas, va a hacer trabajo misionero, y el estilo de viaje del paciente. Hay pacientes que pasan, ¿verdad?, viajeros que lo que les gusta es ir a excursiones estructuradas, y hay otros que les gusta compartir más con la gente, ¿verdad? Y es como dice el americano, off the beaten path, no usan, ¿verdad?, hacen su propio itinerario de viaje. Y una vez usted tiene toda esa información, entonces usted puede hacer una buena evaluación en cuanto a qué vacunas u otras medidas preventivas necesita ese viajero. Y usted entonces se dedica a educar a ese viajero en esas medidas preventivas y cuál sería el acceso a atención médica si usted está en el extranjero y desarrolla cualquier problema o situación. Así que siempre hablamos de la vacunación, donde se recomiendan siempre las vacunas requeridas, las de rigor, las que todo el mundo conocemos y la mayoría de nosotros tenemos, además de la vacuna de influenza, que yo todavía no entiendo la resistencia de nosotros a ponernos la vacuna de influenza, sabiendo que todos los años es la misma historia. Y todo el mundo exigiendo una vacuna de dengue y quiere una vacuna de chikungunya y una vacuna de influenza, oye, que te protege, es buena, ¿verdad? La gente no se la pone. No entiendo, pero vamos. Así que esas son las vacunas que siempre debemos tener antes de viajar, las que frecuentemente se recomiendan, nuevamente dependiendo hacia dónde usted va a viajar, es la vacuna de hepatitis, específicamente, particularmente en personas que no tienen, y sorry, eso se me quedó en inglés, el non-immune, la traduje a última hora y se me quedó en Spanglish, pero las personas que no tienen inmunidad. Y ocasionalmente, pues dependiendo nuevamente hacia dónde usted va a viajar, pues se les recomiendan estas otras vacunas, y dependiendo de las actividades que usted vaya a realizar. La prescripción de medicamentos, como bien mencionó el doctor Christensen, también es muy importante, ¿verdad? Los medicamentos que siempre se recomiendan para ese viajero son los de mantenimiento. Por ejemplo, si yo padezco de X o Y condición, pues tengo que estar segura que me llevo esos medicamentos, y un kit de emergencia para las cosas que pudiese yo entrar en contacto más frecuentemente. Ocasionalmente, y dependiendo hacia dónde usted va, pues están los antimaláricos, los antidiarreicos más específicos, medicamentos para controlar los efectos secundarios de la altura y otros que pudiese el viajero necesitar, ¿verdad? Y la parte más importante, y lo pongo, ¿verdad?, de diferentes, como usted lo quiera llamar, orientar, discutir, educar. Lo importante es que usted se siente y hable con el paciente, que usted se siente y hable con ese viajero. Y en español no funcionan claramente los mnemonics, ¿verdad? Pero en inglés hablamos de las 3 F. Flies and mosquitoes, food and beverage, and flirtation or unsafe practices, ¿verdad? Así que tenemos que hablar y orientar al viajero sobre cómo protegerse contra los diferentes insectos. Los mosquitos no son los únicos, existen pulgas, existen garrapatas, existen otro tipo de sabandijas, los triatomas y el chagas, ¿verdad?, cuando usted viaja a regiones endémicas en las Américas. Los alimentos que usted ingiere, ¿verdad? Siempre dicen, if you can't peel it, if you can't cook it, pues no lo ingieras, ¿verdad? No tomes agua con hielo, estás bebiendo agua de botella, pero entonces le echas hielo. Y el hielo lo hicieron de agua embotellada. Pues, o sea, todas esas cosas tenemos, ¿verdad?, que educar a nuestro viajero. Las actividades de riesgo,
Hay algunas regiones del mundo, ¿verdad?, que se distinguen por turismo sexual, vamos a decirlo, de turismo sexual. Así que nuevamente hay que educar a nuestro paciente. Lesiones y traumas. Pensamos que todo va a salir, ¿verdad?, a las mil maravillas, pero hemos tenido situaciones donde el viajero pues tiene algún percance, ya sea un accidente de auto, una mordedura por animal en una región endémica para rabia, ¿verdad? Son algunas de las situaciones que se pueden dar. Mi cuñado recientemente viajó a España, se mareó, se cayó, se dio en la cabeza en el avión. O sea, él bajándose en el aeropuerto de Barajas, pues tuvo ese percance y se fracturó un dedito y, bueno, toda una historia. La inmersión en cuerpos de agua, ¿verdad? A veces se puede sufrir de ahogamientos o parasitemias, ¿verdad? La chistosomiasis en algunas regiones todavía es endémica. Hablamos también de las neosporas, ¿verdad? Así que es importante tener eso en mente, conociendo hacia dónde va el viajero. Y seguro médico. Nosotros nunca pensamos en montarnos en un avión y, ay, espérate, déjame chequear que el seguro me cubra, porque nunca pensamos que algo nos puede suceder. Pero es importante, especialmente en esas poblaciones especiales que estaba mencionando el doctor Christensen. Lo importante es que las recomendaciones que usted dé, ¿verdad?, tienen que ser basadas en evidencia. Aquí no hay un molde, un sallo que le quepa a todo el mundo o donde podamos meter a todo el mundo, ¿verdad? Es una recomendación individualizada. En una misma familia usted puede tener diferentes recomendaciones, no solamente de medicamentos, sino de prácticas seguras. Y también tenemos que pensar cuál es el beneficio versus los riesgos que pueda tener X o Y recomendación. Y el doctor Robert Steffen, que es uno de los pilares de esta nueva modalidad de medicina que como la conocemos hoy en día, ¿verdad?, en la época moderna de medicina de viajero, dice que Travel Medicine Prevention should be based on epidemiologic data. O sea, usted se tiene que dejar, la epidemiología, como dicen los buenos epidemiólogos, es regional. Usted tiene que conocer qué es lo que hay en esa región para entonces hacer las recomendaciones adecuadas. La evaluación post-viaje, también muy importante, reevaluar, ¿verdad? Si ese paciente, ese viajero lo llama y le dice, es que me siento así, asado, pues mire, usted nuevamente hace una evaluación de la salud general, reanaliza el itinerario de viaje de este viajero, evalúa también entonces cuáles son las posible diagnóstico diferencial, que todo cuadre con los periodos de incubación. Oye, si tú estuviste 2 días en una región, por ejemplo, endémica para malaria, y el mismo día que llegaste te enfermaste, no es malaria, porque no cuadra el periodo de incubación. ¿Okay? Así que tenemos que hacer ese buen análisis, ¿verdad? Y si la persona en realidad recibió las vacunas recomendadas, porque como bien mencionó la doctora Otero, la mayoría de los viajeros, aunque hacen la consulta, no se toman la profilaxis, no siguen las recomendaciones. Así que usted tiene que evaluar si la persona en realidad tomó todas las medidas preventivas recomendadas y manejar y tratar el paciente de acuerdo a su condición o su situación. Y como aquí estamos hablando de malaria, y yo sé que todo el mundo está así salivando y quiere saber qué fue lo que pasó, ¿verdad? Pues para que sepan, ¿verdad? Ya se me acabó el tiempo. ¿Quieren saber o no quieren saber? ¡Qué casualidad! Pero básicamente nosotros recibimos un jueves el reporte de un caso. Ok, un caso de la región. ¿Cuál región? Punta Cana. Qué raro, ¿verdad? El viernes se recibe el segundo caso. Y esos 2 casos están vinculados en tiempo y espacio. Y además tienen un vínculo epidemiológico porque viajaron juntos. Está medio raro, pues vamos a llevar la alerta porque esto no es normal.
¿verdad? Nosotros siempre describimos la epidemiología en términos de tiempo, lugar y persona. Y para que tengan una idea, estos son los casos importados de malaria en los pasados 5 años y medio. Y como pueden ver, excepto por el 2010, que nuevamente es un año outlier, es un año no típico, nosotros es muy raro que recibamos muchos casos en un mismo periodo de tiempo. Si se fijan, aún para el 2010 sí se recibieron 3 casos en enero, fue un grupo de viajeros, ellos viajaron toditos juntos, ¿verdad? Pero luego los casos fueron esporádicos. Igual, a través de los años subsiguientes han sido casos aislados. Pero óyeme, que de repente yo recibo 5 casos, todos de la misma región, en el mismo periodo de tiempo, esto no es normal, ¿verdad? Y ahí es que nosotros hacemos el llamado a la comunidad médica que gracias, de verdad, hay que agradecerle la respuesta tan buena, ¿verdad? Al llamado de tratar de identificar casos entre viajeros a esta región en República Dominicana. Y le hicimos un llamado también a las enfermeras de control de infecciones, porque ellas son las que usualmente se mueven y rebuscan los expedientes. Así que se avisó también a las autoridades en la República Dominicana, porque ciertamente esto no es lo esperado, no es la norma. En cuanto a los casos de malaria por los pasados 5 años y medio, también no ha habido una región en particular que sea la que esté llevando quizás toda la carga de los casos. Sí, lo que sí podemos notar es que en la región norte, que como bien presentó el doctor Rigao, ¿verdad? El mapita anterior de en años pasados, era una de las áreas de alto riesgo, así que todas esas cosas nosotros lo tomamos en consideración cuando hacemos la evaluación de riesgo para posible reintroducción, ¿verdad? Pero a través de los años los pacientes han venido de estas regiones. La mayoría son los varones, los que se reportan con casos de malaria, los más aventureros, y la mediana de edad aproximadamente, exactamente 27 años. Una de las cosas que fue poco usual de esta introducción en el 2015 es que la mayoría de los casos eran casos adolescentes. ¿Y de dónde son los casos importados de malaria a través, verdad? ¿De dónde han sido importados a través de estos pasados 5 años y medio? Pues excepto por ahora, ¿verdad? Que en el 2015 ahí se añadieron unos 5, pero como pueden ver la mayoría han sido de África, de Asia y algunos sí de Centro y Suramérica y el Caribe, pero no es lo que esperamos usualmente. Así que cuando hablamos de prevención contra la malaria, tratando de traer todo, ¿verdad? Cerrando el círculo, no solamente podemos hablar de la quimoprofilaxis. Cuando hablamos de prevención de la malaria, son muchas las herramientas que tenemos en nuestra maleta. Y una de ellas es la picadura de mosquito, la prevención contra la picada del mosquito, que nos debe aplicar. Nosotros conocemos muy bien las diferentes técnicas porque vivimos con Aedes aegypti todo el año y sabemos el riesgo de malaria y chikungunya, así que esto no debe ser nada nuevo para nadie. El uso de repelentes y ropa adecuada que te proteja la piel, el alojamiento adecuado, ¿verdad? Facilidades que tengan tela metálica o aire acondicionado. Es muy diferente si tú te vas a alojar en una cabaña o en una caseta de campaña, en un bosque, versus te vas a quedar en un hotel, ¿verdad? De 5 estrellas y demás, se supone. Los mosquiteros pretratados con insecticidas también es parte importante de la prevención, nuevamente dependiendo a qué lugares tú vayas a ir, y el uso de antimaláricos, que ya el doctor mencionó algunos de ellos. Esto, nuevamente repasando algunos, hay diferentes fármacos, no todos, todo el mundo los puede utilizar. Hay alrededor de 5 fármacos disponibles para prevención, que no es lo mismo que tratamiento, ¿verdad? Y unas consideraciones especiales, como bien mencionó el doctor Christensen, de si hay resistencia al lugar donde usted va a viajar, si son embarazadas, dosis pediátricas, cuándo usted va a comenzar la profilaxis, usted hizo la consulta 4 semanas antes o el día antes. Pues entonces se limita el tipo de fármaco que usted puede utilizar.
Si padece de otras condiciones como convulsiones, psicosis o deficiencia de glucosa 6-fosfato hidrogenasa, pues hay unos que usted no puede utilizar. Hay un cursito corto de 15-20 minutos con créditos de educación continuada en CDC, se llama Malaria 101, excelente, es muy bueno. Otras fuentes de información, ¿verdad? Conocemos, todo el mundo ha hablado, el doctor Christensen también y la doctora Otero mencionaron CDC Yellow Book, está disponible en internet, libre de costo, antes lo publicaban en papel, ya no hay publicación en papel, todo es en línea. Nuevamente, libre de costo, excelente. Hay otro que produce la Organización Mundial de la Salud, diferentes formatos en papel, como ebook o como un PDF. Ese sí tiene unos costos que fluctúan de entre 12 a 30 y pico de dólares. Y otros portales donde usted puede obtener mayor información. Y ciertamente le tengo que dar, ¿verdad?, el empujón al Departamento de Salud, que sí, nosotros tenemos el servicio de consulta al viajero. Yo creo que eso es uno de los secretos mejor guardados del Departamento de Salud, porque nadie sabe que nosotros hacemos eso también libre de costo. Usted nos llama, nos dice a dónde usted va a viajar, cuál es su itinerario, y nosotros le orientamos para que usted a su vez con su médico, o sea, nosotros nos recetamos, pero sí le orientamos de cuáles son las cosas que usted debe discutir o comentar con su médico, ¿verdad? Y eso, nuevamente, libre de costo, horas laborables, ese servicio no está a las 24/7 todavía, pero ciertamente nos puede hacer la consulta. Y con eso termino. No quiero terminar, ¿verdad?, sin agradecer a los organizadores por la invitación, a mi equipo de trabajo en el Departamento de Salud, a los colaboradores en CDC y a la comunidad médica en general, porque de verdad han sido los campeones de el controlar, identificar y saber qué es lo que está pasando en cuanto a la malaria en la isla en estos momentos. Muchas gracias.